Muy buenas. Vamos a hacer un monólogo, como dice mi amigo Cedric. Este monólogo va a tener varios temas. Hay uno ahora que está bastante vivo, que tiene que ver con Nadal y su Open de Australia, ¿no? Y lo que ha pasado, lo que ha conseguido. Primero se empezó un poco con, claro, era el tenista eh, que más Grand Slam tenía y de la historia. Y luego pues salieron las noticias referentes a que no era así. Que en tenis femenino había tres tenistas con más títulos que Nadal, ¿no? Entonces se ha tenido que clarificar que era en masculino. Y luego ha derivado en, pues todo el mundo escribe artículos, todo el mundo conocemos a Rafa, es algo excelente, ¿no? Y es así, es decir, lo de excelente no es irónico ni muchísimo menos, ¿no? Y hay un artículo de Tony Nadal que, que ha escrito en El País. Por suerte lo he conseguido porque lo están compartiendo por todos los sitios, ¿no? Es decir, en grupos de WhatsApp, porque he podido leerlo íntegro, ya que si no estás suscrito a El País Online, pues solo puedes leer el primer párrafo. Y el texto es, joder, a mí me parece muy interesante todos los puntos que toca. Y sobre todo, lo que más me llama la atención del texto es, o al menos no lo he encontrado, no lo he visto, que no haya habido alguna voz discordante con lo que dice Tony Nadal. No porque yo discrepe en absoluto de lo que dice Tony Nadal, sino todo lo contrario. Pero bueno, como estamos en ese momento, esa época, esa sensibilidad hiper, ¿no? Para absolutamente todo, yo más bien es una gilipollez que, que nos rodea ahora mismo de... Bueno, entonces, bueno, el texto, voy a leer parte de él. Parece un texto, bueno, que hay gente por ahí que le gusta analizar mucho las cosas, ¿no? Entonces, que analicen el texto. Les invito a que no lo analicen. Eh, y vuelvo a lo que estaba diciendo antes. Me extraña que alguien no haya criticado algún punto del texto de Tony Nadal. No porque yo discrepe, repito, sino porque con la sensibilidad tan grande que hay, pues bueno, sensibles hay en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, un poco el resumen del texto creo que se puede sacar de lo que dice el principio de su artículo, ¿no? Sería bueno que nos preguntáramos si con el modelo actual estamos formando correctamente a nuestros jóvenes. ¿Por qué actúa así Rafael? Sencillamente porque aceptó la exigencia. Hostia, eh, me parece un resumen muy bueno, ¿no? De todo. ¿Qué es exigencia? ¿No? Durante los últimos días, a raíz del aclamado triunfo de mi sobrino en el Open de Australia, he leído y escuchado repetidamente un sinfín de elogios dirigidos a su persona. En muchos de ellos se hacía referencia a su fortaleza mental, a su demostrada entereza ante las dificultades y a su capacidad de sobreponerse después de situaciones muy adversas. Muchos son los que se han preguntado cuál es la razón de todo ello, e incluso algunos se han atrevido a dar alguna explicación. Yo, algo conocedor del particular caso que nos ocupa, formaré parte de estos últimos. Espera un segundito, quiero ver el chat. Sin ningún ánimo de estar en posesión de la verdad absoluta, intentaré explicar las claves que, a mi parecer, hacen que Rafael responda así ante estas situaciones y que esto resulte tan singular en los momentos actuales
porque evidentemente lo que hace admirable el hecho, por encima de todo, es su excepcionalidad. Punto 1. Muchas ocasiones me he preguntado no tanto por qué él es capaz de actuar así, sino por qué no lo hace de esta misma manera la mayoría de la gente que aspira a conseguir algún logro importante en su vida. Yo entiendo que cuando uno toma una decisión así, asume la dificultad y el reto que todo ello conlleva y presupongo, a su vez, que estará interesado en hacer todo lo necesario para alcanzarlo. O aquí hay muchos matices, ¿eh? De ahí mi sorpresa cuando constato que eso no sucede de forma habitual y mi creciente desazón cuando comprendo que ese modo de actuar se da en todos los ámbitos y no solo en el tenístico o deportivo. Yo aquí quiero hacer una matización de lo que yo pienso de esto, de lo que acabo de leer. Si todo el mundo tuviera esa capacidad, ¿os imagináis el nivel de exigencia que tendríamos todos, de competitividad que tendríamos todos? Sería tremendo. Claro, la dificultad o el problema que yo veo en que se hable de el por qué Rafa Nadal ha conseguido lo que ha conseguido, cómo lo ha conseguido, los medios con los que lo ha conseguido, ese tesón, esa dureza, esa... No sé. Estamos hablando de uno de los mejores deportistas de la historia. Es decir, estamos hablando de un nivel excepcional, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que todo lo que sea compararnos con la superélite, o la élite, me da igual, no hace falta superélite, pero con la superélite más todavía, es un error, es un error. Ponerlo de ejemplo, por supuesto, de ejemplo sí. Ejemplo, es decir, eh, la realidad nos pone a cada uno en nuestro sitio, ¿no? Y nuestro entorno, nuestra familia, nuestras capacidades innatas, porque luego más adelante él habla de capacidades innatas de Rafa, ¿no? Que creo que independientemente de todo, eh, hombre, podemos estar todos de acuerdo que posiblemente Rafa, creo que esto se ha dicho muchas veces en otros años, ¿no? No es de manera innata un tenista superlativo, ¿no? Federer, por ejemplo, sí, ¿no? Se puede considerar que Federer sí que es un tenista, técnicamente, estoy hablando de nivel técnico, un tenista superlativo. Entonces, hostia, ha sido capaz, y además es una cosa que yo siempre intento motivar a mis jugadores con eso, ¿no? Es decir, no hace falta tener unas cualidades de la leche para poder estar a un cierto nivel. El trabajo también te lo da, ¿no? El tesón, el carácter, no sé cómo se dice, resiliencia, ¿no? Que ahora está tan de moda y demás. O como diría, tenerlo bien puesto, ¿no? Y no rendirse, básicamente no rendirse y seguir, y trabajar y luchar y tal, ¿no? Entonces, creo que el ejemplo de Rafa es excelente, evidentemente, además, como persona es un ejemplo a seguir siempre, igual que otras veces digo que hay deportistas que no entienden su responsabilidad y no son un ejemplo positivo para la juventud, porque el que me lo niegue creo que no vive en la realidad. Necesitamos referentes. Es así, es decir, siempre hay algo que nos, es decir, a lo que voy con esto, la motivación de cada uno. Uno se motiva, tiene sus maneras de motivarse, ¿no? A medida que va madurando, eh, hay cosas que le van haciendo más o menos ilusión, hay cosas con las que ha tenido buenas eh, sensaciones, ¿no? Un éxito, una alegría, decir, y sobre eso vas construyendo tus capacidades en el futuro. Entonces, un deportista o un no deportista, me da lo mismo, se motiva
buscando cosas que le dan placer o que le dan éxito, ¿no? Ya sea un éxito pequeño, grande, mediano, o con lo que se sienta satisfecho. Eso nos motiva. Cosas que no nos motivan, es difícil que arranquen esa motivación. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego hay situaciones que nos llevan al límite y esa motivación es, yo diría, más bien supervivencia, ¿no? No necesariamente vital, no hablo de supervivencia vital, sino supervivencia en cuanto, pues vamos a ponernos a nivel laboral. Te llega un jefe o una jefa, ¿no? Te aprieta las tuercas en algo que tú consideras que estás haciendo bien y ves peligrar tu trabajo, ¿no? Estás descontento, pero apretas el culo para mantener tu trabajo porque tienes una hipoteca, una familia, etcétera, ¿no? Distintas historias. Entonces, la motivación no siempre tiene un refuerzo positivo, es a través de un refuerzo positivo. Por desgracia, hoy en día creo que nos motivamos, que no creo que a lo mejor no es la palabra idónea, ese tipo de motivación negativa, ¿no? Nos están forzando. Pero es que todos necesitamos que nos den de vez en cuando un apretoncillo, ¿no? Yo creo que poca gente tiene el concepto real de lo que es sus capacidades reales o su, no sé, o de lo que es capaz, ¿no? Hay gente que es todo lo contrario, que tiene una automotivación brutal y están fuera de toda realidad, pero esa automotivación brutal les lleva a conseguir muchas cosas, ¿no? Pues bueno. Entonces, bueno, el tema de lo de Nadal. Voy a seguir leyendo. Toda vez que esto es así, a mi modo de ver, sería bueno que nos replanteáramos nuestros principios y que nos preguntáramos como mínimo si con el modelo actual estamos formando correctamente a nuestros jóvenes y si les ayudamos a afrontar con garantías su futuro. En un pasaje del ensayo de Civilización del Espectáculo, Mario Vargas Llosa escribe: ¿qué quiere decir civilización del espectáculo? Lo de un mundo donde el primer lugar en la escala de valores vigente lo ocupa el entretenimiento y donde divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión universal. Y añade que ese ideal en la vida es perfectamente legítimo, pero advierte también de sus inesperadas consecuencias y continúa: de ese modo, no aburrirse, evitar lo que perturba, preocupa y angustia pasó a ser para sectores sociales cada vez más amplios de la cúspide a la base de la pirámide social. Un mandato generacional. Hostias. Y yo añadiría que esto tiene consecuencias contrarias, si no devastadoras para una buena formación del carácter. Totalmente de acuerdo. Eh, Me voy a adelantar a lo demás, porque creo que, bueno, a lo mejor ponerme a leer todo el texto no tiene mucho sentido. Em, yo soy de ese pensamiento. Yo soy de ese pensamiento. No todo el mundo lo es. Y luego hay muchos factores. Cuando uno es padre, tiene hijos, tiene más factores, ¿no? Tiene más factores. La forma de pensar de cada uno es libre y está formada y ha crecido con unos tipos de valores, de cultura del esfuerzo, educación, ¿no? Libertad. Entonces, que lógicamente tiene que ser así, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que nuestra generación es una generación, yo tengo 48 años para 49. Somos una generación que hemos sido muy afortunada en general, ¿no? Y también muy desafortunada, porque venimos de una generación en la cual nuestros padres pasaron hambre, pasaron una situación muy dura. Evidentemente, cualquier padre o cualquier madre busca proteger a sus hijos. Luego está el carácter social, ¿no? de cada cultura. Por ejemplo, la cultura latina o la cultura anglosajona tiene muy poquito que ver, por no decir nada. Eh, la cultura de la sociabilidad, de lo importante que es ser socialmente visto en España.
El ejemplo más simple, la tapita del bar, ya toma, no salgo al bar, ¿no? ¿Te vas al bar? Yo no bebo alcohol, ¿eh? He probado, pero yo no bebo alcohol. Yo en mi juventud, me sigue pasando todavía, ya en otro escala y otro nivel y te lo tomas de otra manera. Yo en mi juventud, cuando íbamos a la discoteca, o yo iba a la discoteca, eh, y pedías algo, una Coca-Cola. Para que entonces tomaba Coca-Cola. Ya hace como 10 años que no bebo Coca-Cola. Tómate una Coca-Cola, tómate un cubata, una cerveza, un calimocho, un tequila, no me apetece. Venga, joder, no sea maricón. Tío, venga, tómate algo. Que no me apetece. ¿Y por qué tengo que beber algo si no me apetece? ¿No? Porque socialmente estaba mal visto que tú no bebieras, ¿no? Porque es algo muy cultural en este país. Evidentemente, a nivel de amistades, pues bueno, tuve mayores o menores amistades, pues que oye, pues salías por ahí de marcha y bueno, te miraban raro, ¿no? Porque eras el raro, el que no bebía alcohol. O no fumaba, tampoco fumo. Sí, me pasa. No bebo alcohol, no fumo y no voy con malas mujeres. Un santo no soy, eso lo aseguro. Pero bueno, a lo que voy con esto, socialmente, y esto lo veo mucho en la generación de mis padres, más incluso que en la mía, y eso que en la mía se nota mucho. Cuando tú vas viendo que familiares muy cercanos eh, tienen problemas de salud y les quitan el alcohol o les obligan a reducirlo, eh, les obligan a quitarse comidas copiosas, pueden tomar ciertas grasas, eh, dependiendo de las zonas, ¿vale? En zonas rurales muchísimo más, pero aún así ocurre también mucho. eh, Dejan de tener tanta sociabilidad, porque no hacen más que apretarles y darles caña y joder, es que el yerno perfecto, creo que no todos opinarían así. Estoy leyendo lo que me ha dicho Juan Fermín en el chat. Entonces, bueno, al final, yo conozco mucha gente, por ejemplo, mi mejor amigo, yo me acuerdo con, no sé qué deciros qué edad era, no sé si eran 15 años, 16 años, no me acuerdo. Eh, Se puso a fumar, ¿no? Porque estaba bien visto. Y a las chicas le molaba que fumaras. Y no sé si os acordaréis, los que sois de un poco de mi quinta, la gilipollez esa de que te fuman la cara, te soplan la cara el humo, ¿no? Te molas. Son mensajes subliminales los cojones, ¿no? Entonces, claro, si yo, hombre, yo era hombre, entonces, bueno, que yo le echara humo a una mujer en la cara, creo que tendría una connotación a lo mejor un poco diferente, pero bueno, eso ya meterme en jardines que no convienen. Em, entonces, socialmente es complicado. Entonces me voy para atrás otra vez. Tú tienes una pareja, ¿vale? Tú estás criando a tus hijos, tienes una forma de pensar. Tú te dedicas a una profesión, ¿no? Que es la de formar. Sin embargo, tu pareja no. Y no se ha criado en ese tipo de formación. Hay que llegar a negociar, claro, pues por supuesto que hay que llegar a negociar. Claro que sí. Pero, por ejemplo, los que somos entrenadores, ¿vale? Los que somos entrenadores, nos quitamos, los que nos dedicamos al deporte, ¿vale? Formativo, de cualquier tipo de deporte, no estoy hablando solo de baloncesto. Em, Hay mucho tiempo que no pasamos en casa. Mucho tiempo que no lo pasamos en casa. Entonces, generalmente, la educación de los hijos, depende de los casos, ¿eh? No todo el mundo es así. Pero yo conozco muchos casos que si te dedicas, eh, echas horas a esta profesión, porque se juegan fines de semana, se entrena en puentes, ¿no? Depende un poco. em,
muchas veces no pasas todo el tiempo que te gustaría en tu casa con tu familia, ¿no? Con tus hijos. Y aquí estoy hablando de los que nos dedicamos al deporte, ¿eh? Luego el que tiene un trabajo de oficina de 9 a 5 pero que hace horas extras y vuelve a las 10 de la noche, ¿no? No ve a sus hijos. Y cuando los ve, pues ¿cuántas veces hemos visto? ¿Qué quieres? Ah, por no escucharle, toma una tablet, un ordenador, ponte la Play. No, no nos dedicamos a educar a nuestros hijos. Y eso es un mal extendidísimo en los últimos fácilmente 20-25 años, que ha ido increciendo, además. Eh, en lo que yo me dedico, me encuentro con que mi tono, mi forma de hablar, el cómo me dirijo ha cambiado en los últimos años exponencialmente. Exponencialmente. Porque tienes que tener mucho cuidado muchas veces con lo que dices, con lo que haces y cómo actúas. Porque todo se interpreta. ¿Cuándo? Cuando llega alguien sin experiencia previa, sin conocimiento y con una edad pues que es difícil que pueda tener un criterio y valorar lo que se le está intentando inculcar, que es esfuerzo, llega a casa, es que, es que, y viene el familiar como un energúmeno o energúmena a decir que cómo le obligo a su hijo a correr, no sé, a recoger balones, eh, cómo le pego una voz en un partido. Intente usted hablar en este tono en un partido. No sé. Entonces, bueno, hemos pasado de a mi hijo le pueden pegar en clase, a mi hijo no le puedes mirar de ninguna manera, ¿no? Y todo lo que dice un niño, una niña, tiene el mismo valor que un profesional, ¿no? Y aquí ya me meto en educación también, ¿eh? En los maestros. Aquí todo el mundo protege a sus hijos de una manera u otra. Es decir, el instinto de protección nos sale a todos con nuestros hijos. Yo me considero una persona eh, muy estricta en las normas y con mi familia también, con mis hijos, me refiero. Evidentemente con mi mujer tengo que tener cuidado. Con mis hijos también. Entonces, porque entiendo que la disciplina es importante. Los valores que se intentan inculcar son importantes, ¿no? Y evidentemente no gusta ver que un hijo sufre, ¿no? Porque al final el desconocimiento, el querer hacer lo que me dé la absoluta gana, que lo que... A ver, el ser humano, yo me acuerdo hace muchos años, no sé qué filósofo, no me acuerdo, decía que el ser humano busca la felicidad, ¿no? De manera constante, ¿verdad? Y ya me decía que te vas haciendo más adulto, más lo buscas todavía, porque estás hasta los cojones de tener disgustos, ¿no? Porque padres y madres que protegemos tanto a nuestros hijos, la vida es dura en todos los ámbitos de la vida, todos los ámbitos de la vida. Y por desgracia, lo negativo supera a lo positivo. El no es bastante más frecuente que el sí. El fracaso, a ver, entiéndase, fracaso en muchos niveles, ¿eh? Fracaso es mucho más frecuente que el éxito, muchísimo más frecuente que el éxito. Pero nos obcecamos en que solo puede haber éxito y que cualquier tipo de frustración es un error. No sé si lo he dicho en otro tweet que hice hace un mes o mes y pico. Leí cuando empezó la crisis de 2008, no me acuerdo dónde lo leí, no sé si fue en El País o en El Mundo, había una estadística que hablaba de que en los últimos 25 años España era el país del mundo en el que por población mayor cantidad de ansiolíticos y antidepresivos se habían recetado.
Hostia, eso es acojonante, ¿eh? Es decir, si sabéis de lo que estoy hablando, si sabéis lo que es tomarse un ansiolítico o un antidepresivo, que un antidepresivo o ansiolítico no es una cosa que te tomes 2 días, como el ibuprofeno cada 8 horas para quitarte dolor. Eso es medicación que es para meses. Y es una medicación que tiene muchísimos efectos secundarios. Y somos el país del mundo en los últimos 25 años que en ratio de población más consumo, más, o sea, más se nos ha recetado. Hostia, eso habla muy mal. Eso habla muy mal de lo que estamos haciendo. Porque claro, cuando llegamos a la vida, ya no adulta, antes de adulta, es decir, cuando nuestros hijos van al instituto, y en el caso de ahora bachillerato, que tienes que tener unas notas si quieres aspirar, que yo estoy de acuerdo totalmente en que es un error lo que se nos inculcó a todos, que es que había que ir a la universidad sí o sí, ¿no? Eh, Ni todo el mundo vale a la universidad, ni todo el mundo necesita la universidad. Por eso el FP, es decir, creo que Avellán lo ha dicho infinidad de veces, José Antonio Avellán, los fontaneros están en extinción y cobran una pasta. No hay fontaneros para las necesidades que hay. Entonces, bueno, cuando empiezan el instituto ya empiezan a tener unas exigencias autoimpuestas o impuestas, ¿no? Con lo cual es la primera vez en su vida en la que realmente tienen una presión grande. Eh, a ver, aquí obvio muchas situaciones personales de familias con problemas, Em, pero que es la primera vez que empiezan a tener obligaciones de verdad, que van a tener consecuencias en su futuro. Luego van a la universidad, o tienen su primer trabajo, o se compran su primer coche, o iba a decir, cogen su primer alquiler. En mi época era comprar su primera casa. Hoy en día, gracias a Dios, el tema de comprar una casa ya no es algo primordial, ¿no? Aunque bueno, creo que en España seguimos muy mucho con esa cultura todavía. Yo estoy como loco para intentar quitarme el piso que tengo. Como loco. Si puedo, me lo quito. ¿Que pierdo dinero? Me lo quito. Ah, ahora mismo es una carga, es un problema. ¿Que es que hay que pagar alquiler? Pues a lo mejor hay que cambiar nuestra cultura en ese sentido. Entonces, luego cuando llega su primer trabajo, en el cual, ahora os voy a contar una anécdota que me pasó con un jugador mío que se puso a entrenar y, bueno, ahora os contaré. Y tú cuando vas a trabajar, tu primer trabajo, no te puedes dormir, ¿no? Como te pasa si no llegas a ver a unos amigos o has quedado con alguien o no cumples tu trabajo o no rindes en tu trabajo. Es decir, el empresario pierde dinero si tú no produces, ¿no? No entro en otras valoraciones, de que si algunos empresarios o empresarias se aprovechan, eso es otro tema diferente. Pero bueno, es decir, la vida nos lleva a esas situaciones, ¿no? Pierde su trabajo. ¿Qué pasa? En España tenemos la gran suerte y la gran desgracia que podemos volver a casa de nuestros padres o de nuestros abuelos en general. Y digo desgracia porque al final eso sigue siendo una protección. Yo creo que en España no estamos sumidos en el caos por esa cultura. Porque tenemos a los abuelos con sus pensiones salvando a muchísima gente del culo. Muchísimos familiares. Pero convencidísimo. Lo que os contaba. Un jugador que empezó a entrenar un equipo de escuela. Esto fue hace 3 años, 4 años. Y pues bueno, este jugador, su primera experiencia como entrenador, pues le ibas dando pautas, ¿no? De intentar llegar un poquito antes, preparar el material. Es verdad que el chico se preparaba los entrenamientos, que estaba muy bien, pero llegaba justo a la hora, llegaba tarde o no avisaba. Y bueno, pues le vas dando pautas, ¿no? Tienes que avisar,
tienes que pensar además que tú eres ejemplo para los chicos cuando haces esto y tal. Y qué sorpresa me encuentro, que me llama el padre y me dice que, claro, que el chico que tiene que estudiar y que, hombre, que tampoco le puedo pedir estar. Ah, bueno, esto también tenía que ver con horas de formación que estaba dando a los entrenadores, los fines de semana, creo que era un domingo por la mañana al mes. 2 horas y media de formación. Entonces, claro, él decía que no podía ir. Está dentro de tus horas de trabajo. Eso para empezar. Y bueno, el padre me decía eso, ¿no? Claro, me salió del alma. Digo, es que creo que si él tiene algún problema con que tiene que consultarlo, es conmigo. Tú eres su padre. Él está en un trabajo. No, hombre, pero entiéndeme. Digo, no te entiendo. No entiendo que el padre de un trabajador, porque esto es un trabajo, llame porque su hijo está pasándolo mal o tiene alguna dificultad o tiene una duda o tiene, no sé. Y me costó 15 minutos hacerle entender que por mucho que me insistiera yo no le iba a hacer ni puto caso. Ni puto caso. Hombre, es que le cuesta precisamente porque le cuesta, ¿no? Y bueno, este tipo de cosas nos hemos encontrado los que nos dedicamos a esto infinidad de veces, ¿no? Pero es verdad que, joder, que el trabajo te llame tu padre, joder, es que es lamentable. Volviendo a lo de Nadal, es un ejemplo, yo creo que muy, muy top, muy límite, muy inaccesible para mucha gente, pero sí que es verdad que habla de cosas muy importantes, ¿no? De que Nadal aceptó en su momento que se le presionara, se le apretara, se le exigiera, y él aceptó esa exigencia, esos niveles de. Por eso digo que los sensibles seguramente no habrán dicho, claro, pues él ha tenido suerte porque mentalmente es un chico fuerte, pero claro, ¿cuántos chavales saldrían con depresión o se. Porque hay mucha tontería con esa historia. Es verdad que hay que medir muchas veces el cómo, el momento y de qué manera, ¿no? Pero eh, creo que habla muy claramente de que ese es el camino realmente. La vida es muy dura y en España tenemos la grandísima suerte de que tenemos, y es gracias, repito, a la familia que nos apoya en general, ¿no? Aparte de todas las ayudas que no favorecen para nada el hecho de que intentemos progresar, ¿no? Y eso que creo que lo he hablado muchas veces con Juan Fermín, y con varios amigos míos, los españoles tenemos una característica increíble. Cuando nos vienen mal dadas de verdad, porque antes de eso tenemos la otra característica que es la hostia, que es dejamos las cosas que pasen, como no pasa nada, como no pasa nada. Pero cuando pase y estamos en situación límite, tenemos una capacidad increíble para ponernos las pilas. Por ejemplo, el último ejemplo es el desastre de la vacunación al principio y el nivel de vacunación que tenemos ahora, ¿no? Bueno, os voy a dejar y va a estar un rato más, pero me están reclamando para hacer la comida. Entonces, tengo que ponerme a hacerla. Luego tengo que hacer alguna cosilla más, pero bueno. Quería haber hablado del tema de las mascarillas, de esto de que ahora es obligatorio, parece ser que a partir del martes no va a ser obligatorio, en exteriores me refiero. Esto es un cachondeo, se están riendo de nosotros, pero como no nos imaginamos. Así que nada, espero en otro momento. Últimamente me cuesta un poquito más porque tengo la vida un poquito más ajetreada, pero tengo ganas de poder conversar, aunque sea vía chat, con vosotros. Y Juan Fermín y Cedric, que siempre me dan bola y me dan temas y- y cañita, pues bueno, siempre tenemos conversaciones interesantes. Em, lo dicho, a ver si saco otro momento y podemos conversar un poquito más y yo sigo con mis monólogos. Por desgracia, como lo que veo aquí son 34 minutos.
ha sido un monólogo corto comparado con otras ocasiones. Nada, muchas gracias por estar ahí, ¿vale?